En las montañas brumosas de Oaxaca, donde el tiempo parece haberse detenido entre los pinos ancestrales, acecha una oscuridad que ha aterrorizado a viajeros durante siglos. Hoy vamos a conocer relatos perturbadores que desafían nuestra comprensión de la realidad, historias de encuentros con fuerzas ancestrales que han permanecido ocultas en México. Antes de comenzar, si te gusta el contenido sobre lo sobrenatural, dale like y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos episodios. Ahora, prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros de Oaxaca, donde lo imposible se convierte en una realidad aterrorizante. Mi nombre es Carlos Mendoza, y durante la última década he documentado encuentros sobrenaturales por toda Mesoamérica. He escuchado testimonios de fantasmas coloniales, espíritus mayas y apariciones inexplicables, pero nunca, en todos mis años de investigación paranormal, había encontrado casos tan perturbadores y documentados como los que estoy a punto de revelarte. 5 personas completamente diferentes, en lugares distintos de Oaxaca, vivieron experiencias que desafían toda lógica conocida. 3 de ellas fueron hospitalizadas con síntomas de trauma psicológico severo. Una desapareció sin dejar rastro y nunca más se supo de ella. Y la 5ª sigue huyendo, cambiando de ciudad cada pocos meses, convencida de que algo la persigue. Estos no son cuentos folclóricos ni leyendas urbanas modernas. Son testimonios reales, verificados con evidencia física tangible, de encuentros con brujas ancestrales que han permanecido ocultas en Oaxaca desde tiempos prehispánicos. He viajado personalmente a cada ubicación. He entrevistado a testigos, he recopilado fotografías inexplicables y grabaciones de audio que helaron mi sangre. Lo que vas a escuchar no solo cambiará tu perspectiva sobre lo sobrenatural, sino que te hará cuestionar la naturaleza misma de la realidad que creemos conocer. Nuestro primer relato nos transporta hasta San José del Pacífico, un pueblo serrano conocido mundialmente por sus hongos alucinógenos sagrados y sus experiencias místicas transformadoras. Pero lo que experimentó Miguel Hernández, un joven mochilero de 23 años, originario de Ciudad de México, no fue precisamente la iluminación espiritual que esperaba encontrar en aquel lugar. Era marzo de 2023 cuando Miguel llegó a este pueblo, envuelto en niebla perpetua, buscando desesperadamente respuestas que la vida urbana no había podido proporcionarle. Había perdido su trabajo como diseñador gráfico en una empresa tecnológica prominente, terminado una relación amorosa de 5 años que consideraba el amor de su vida, y enfrentaba una crisis existencial que lo había llevado al borde de una depresión severa. Los hongos sagrados de Oaxaca le habían asegurado varios amigos que habían experimentado con medicina ancestral podrían mostrarle el camino hacia la claridad mental y la paz interior que tanto necesitaba. Miguel reservó una cabaña rústica en las afueras del pueblo, una construcción de madera y adobe, completamente aislada, rodeada por densos bosques de pinos, que se extendían hasta perderse en la niebla montañosa. La estructura tenía más de 50 años de antigüedad, y había sido construida por un curandero local que utilizaba el espacio para ceremonias espirituales con visitantes de todo el mundo. Las paredes estaban decoradas con símbolos zapotecos tallados a mano, y el aire permanentemente olía a copal sagrado y hierbas medicinales que habían sido quemadas durante décadas. La primera noche transcurrió en relativa tranquilidad, con Miguel preparando su mente mediante meditación profunda y ayuno ceremonial para la experiencia que realizaría al día siguiente. Pero al amanecer del segundo día, algo había cambiado drásticamente en el ambiente que rodeaba su refugio temporal en las montañas. El silencio del bosque se había vuelto denso, casi tangible, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración ante una presencia siniestra invisible. Durante todo el día, Miguel notó que los pájaros habían dejado de cantar completamente. Ni siquiera el viento movía las ramas de los árboles, con su acostumbrada melodía serrana. Era como si hubiera entrado en un mundo suspendido entre la vida y algo mucho más oscuro y amenazante. El curandero que Miguel había contactado, un hombre mayor llamado Don Aurelio, de piel curtida por décadas de exposición al sol montañoso y ojos profundamente sabios que reflejaban conocimientos ancestrales, llegó precisamente al atardecer. Llevaba consigo una bolsa de cuero gastado que contenía los hongos sagrados que cambiarían completamente la vida de Miguel. Mientras Don Aurelio preparaba meticulosamente la ceremonia, encendiendo carbones y quemando copal en un incensario de barro prehispánico, le advirtió seriamente a Miguel sobre la importancia absoluta de mantener una actitud respetuosa y humilde durante todo el ritual. Los espíritus de la montaña, le explicó con una gravedad inquietante, no toleraban la frivolidad, el irrespeto o la arrogancia.
de los visitantes foráneos. Miguel asintió comprensivamente, creyendo que se refería a las típicas precauciones espirituales que cualquier chamán experimentado menciona antes de una ceremonia. No imaginaba que aquella advertencia resultaría ser literalmente una cuestión de vida o muerte. La ceremonia comenzó cuando las últimas luces doradas del día se desvanecían tras las siluetas imponentes de las montañas circundantes. Miguel consumió cuidadosamente los hongos bajo la supervisión estricta de don Aurelio, quien comenzó a entonar cánticos ancestrales en zapoteco mientras quemaba cantidades generosas de copal sagrado, que llenaba el aire nocturno con un aroma intenso y místico. Los primeros efectos de los hongos comenzaron a manifestarse, aproximadamente 30 minutos después del consumo ceremonial. Los colores del entorno se intensificaron dramáticamente. Las formas comenzaron a fluir como agua líquida, y Miguel sintió que su conciencia se expandía vertiginosamente, más allá de los límites físicos de su cuerpo material. Inicialmente, la experiencia transcurrió exactamente como esperaba. Visiones caleidoscópicas de geometrías sagradas danzaban majestuosamente ante sus ojos dilatados, mientras don Aurelio continuaba sus cánticos protectores, con una cadencia hipnótica que parecía sincronizarse perfectamente con los latidos acelerados del corazón de Miguel. Pero aproximadamente a las 10 de la noche, cuando la luna había alcanzado su punto más alto en el cielo, algo comenzó a salir terriblemente mal. Don Aurelio se detuvo abruptamente en medio de sus cánticos, y su rostro experimentado se llenó inmediatamente de una expresión de preocupación profunda y terror genuino. Murmuró palabras inquietantes en zapoteco, que Miguel no pudo entender completamente, pero el tono de alarma era inconfundible en cualquier idioma. Fue entonces cuando Miguel la vio por primera vez. Una figura femenina siniestra emergió lentamente, de entre los pinos que rodeaban la cabaña, moviéndose con una gracia sobrenatural que desafiaba las leyes físicas. Al principio Miguel pensó que era parte de la visión alucinógena inducida por los hongos, pero la reacción de pánico absoluto de don Aurelio le confirmó que algo mucho más real y peligroso estaba manifestándose ante sus ojos. La mujer era anciana, con cabello blanco, completamente enmarañado que caía hasta sus rodillas, como raíces retorcidas de árbol muerto. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas ni iris, como dos lunas llenas incrustadas en un rostro, arrugado por siglos de existencia sobrenatural. Vestía un huipil negro completamente desgarrado, que parecía haber sido tejido con sombras. Arrastrado por décadas de tierra y descomposición orgánica, caminaba sin hacer ruido alguno, como si sus pies descalzos no tocaran realmente el suelo, flotando apenas unos centímetros sobre la hierba marchita. Don Aurelio agarró desesperadamente el brazo de Miguel, con fuerza que dejó marcas en su piel, y le susurró al oído con voz temblorosa de terror: «No la mires directamente a los ojos. No respondas si te habla, y pase lo que pase, no salgas de este círculo de protección que hemos trazado». Pero las palabras urgentes del curandero llegaron demasiado tarde. Miguel, bajo los efectos potentes de los hongos, y con su juicio completamente alterado por la experiencia, ya había establecido contacto visual directo con aquellos ojos vacíos y penetrantes que parecían mirar directamente al interior de su alma. La anciana comenzó a hablar en zapoteco, con una voz que sonaba como hojas secas, siendo arrastradas por vientos helados de cementerio nocturno. Aunque Miguel no entendía las palabras específicas, cada sílaba resonaba directamente en su alma, llenándolo de un terror primordial, que trascendía cualquier comprensión racional humana. Don Aurelio intensificó desesperadamente sus cánticos protectores, pero su voz experimentada temblaba incontrolablemente de miedo, y Miguel pudo percibir claramente que incluso este hombre sabio, que había enfrentado espíritus durante décadas de práctica, estaba absolutamente aterrorizado. Fue entonces cuando sucedió lo completamente imposible. La anciana comenzó a elevarse lentamente del suelo, flotando entre los pinos, como si las leyes fundamentales de la gravedad simplemente no se aplicaran a su existencia sobrenatural. Sus brazos descarnados se extendían hacia Miguel, con movimientos hipnóticos y ondulantes, como si estuviera tejiendo hechizos invisibles en el aire nocturno que los rodeaba. Miguel sintió inmediatamente que su voluntad comenzaba a desvanecerse completamente, bajo aquella mirada vacía pero increíblemente poderosa. Sus piernas se movían contra su voluntad consciente, llevándolo paso a paso inexorablemente, hacia los límites peligrosos del círculo de protección. Don Aurelio gritó desesperadamente, tratando infructuosamente de quebrar el hechizo sobrenatural que controlaba los movimientos del joven mochilero, pero sus esfuerzos parecían completamente inútiles contra el poder ancestral que se había manifestado, ancestral que emanaba de aquella criatura flotante de pesadilla. Justo cuando Miguel estaba a punto de cruzar completamente
la barrera protectora y entregarse al destino terrible que le esperaba, don Aurelio tomó una decisión desesperada que podría salvarles la vida a ambos. Arrojó un puñado de copal ardiente directamente hacia la anciana flotante, mientras gritaba una invocación ancestral que sus antepasados habían usado durante siglos para repeler las fuerzas más oscuras de la montaña. El efecto fue inmediato y absolutamente aterrador. La anciana emitió un chillido sobrenatural que resonó por todo el valle montañoso, haciendo que los cristales de las ventanas de la cabaña se agrietaran instantáneamente en patrones fractales complejos. Su forma comenzó a difuminarse gradualmente, volviéndose cada vez más etérea y translúcida, hasta que finalmente se desvaneció completamente. Entre la niebla nocturna que envolvía los pinos, Miguel colapsó inmediatamente, liberado súbitamente del hechizo que había controlado sus movimientos. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, y lágrimas de terror puro rodaban por sus mejillas, sin que pudiera detenerlas. Don Aurelio lo cargó hasta el interior de la cabaña y selló meticulosamente todas las puertas y ventanas con símbolos protectores dibujados con ceniza de copal y hierbas sagradas. Durante el resto de la noche, ambos permanecieron completamente despiertos, escuchando sonidos extraños y amenazantes que provenían del exterior, rasguños profundos en las paredes, pasos sin peso rodeando la cabaña en círculos y ocasionalmente esa voz siniestra murmurando palabras incomprensibles en el dialecto ancestral. Al amanecer, cuando los primeros rayos dorados de sol atravesaron la niebla matutina, los sonidos finalmente cesaron por completo y un silencio natural regresó al bosque. Miguel abandonó San José del Pacífico esa misma mañana, sin esperar siquiera a recuperarse completamente de los efectos residuales. Pero su pesadilla no terminó al abandonar las montañas. Durante las siguientes semanas, Miguel comenzó a experimentar visitas nocturnas aterradoras en su departamento de Ciudad de México. Despertaba sintiendo una presencia malévola, observándolo desde las esquinas más oscuras de su habitación, y ocasionalmente juraba ver la silueta de aquella anciana flotante, reflejada en los vidrios de sus ventanas durante las madrugadas más frías. Nuestro segundo testimonio nos transporta al corazón mismo de la ciudad de Oaxaca, donde los mercados tradicionales cobran vida, con colores vibrantes, aromas exóticos y tradiciones ancestrales que han perdurado por siglos. Pero algunos mercados, como descubrió trágicamente Esperanza Morales, una artesana de 42 años, que vendía textiles zapotecos auténticos, operan bajo reglas completamente diferentes. Cuando la oscuridad envuelve las calles coloniales, Esperanza había dedicado más de 20 años de su vida a perfeccionar meticulosamente el arte ancestral del bordado tradicional, que había aprendido directamente de su abuela, en las montañas remotas de la Sierra Norte oaxaqueña. Sus tapetes, huipiles y rebozos eran reconocidos y admirados por turistas internacionales y locales conocedores por la calidad excepcional de su trabajo artesanal y la autenticidad indiscutible de sus diseños ancestrales. Normalmente Esperanza vendía sus artesanías en el mercado de Benito Juárez durante las horas diurnas, cuando el lugar bullía de actividad comercial y vida cotidiana. Pero en octubre de 2023, las ventas habían disminuido considerablemente, debido a una crisis económica personal devastadora que la había obligado a buscar alternativas desesperadas para generar los ingresos necesarios para sobrevivir. Fue entonces cuando escuchó rumores inquietantes sobre un mercado nocturno secreto que operaba en las calles abandonadas del centro histórico. Después de la medianoche, los comerciantes locales murmuraban que allí se podían obtener ganancias extraordinarias, pero nadie hablaba abiertamente de los detalles específicos o las condiciones extrañas de aquellas transacciones nocturnas. Esperanza, motivada por la desesperación económica y la necesidad urgente de pagar deudas acumuladas, decidió investigar aquellos rumores por sí misma. La primera noche que se aventuró por las calles vacías del centro histórico, cargando una mochila llena de sus mejores textiles, no encontró absolutamente nada fuera de lo normal, solo silencio sepulcral, sombras alargadas y el eco solitario de sus pasos, resonando entre las fachadas coloniales abandonadas. Pero la segunda noche, todo cambió dramáticamente. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, mientras caminaba por una calle lateral que conectaba dos plazas, Esperanza comenzó a notar luces tenues, parpadeando misteriosamente en la distancia. Al acercarse cautelosamente, descubrió algo que desafía toda explicación lógica. En una plaza que durante el día permanecía completamente vacía y abandonada, había aparecido un mercado fantasmal, con decenas de puestos improvisados. Las vendedoras eran todas mujeres, de diferentes edades, vestidas con ropas que parecían pertenecer a épocas pasadas,
Algunas usaban huipiles deteriorados, que podrían haber sido elegantes décadas atrás, mientras otras llevaban vestidos coloniales, descoloridos y gastados por el tiempo. Lo que más perturbó a Esperanza fue la ausencia total de sonido en aquel mercado sobrenatural. Las mujeres movían sus labios, como si hablaran, pero ningún sonido emergía de sus bocas. Sus gestos parecían dirigirse a compradores invisibles, como si estuvieran negociando con sombras que solo ellas podían percibir. Esperanza se acercó cautelosamente a uno de los puestos donde una mujer, aparentemente joven, con piel pálida y ojos extraordinariamente brillantes, vendía lo que parecían ser amuletos y talismanes. La vendedora notó inmediatamente la presencia de Esperanza y le dirigió una sonrisa que revelaba dientes, excesivamente blancos y afilados como dagas, con una voz que sonaba como campanas lejanas. Resonando en el viento, la vendedora le ofreció protección contra la mala suerte, a cambio de una pequeña muestra de su sangre. El instinto de supervivencia de Esperanza se activó inmediatamente ante aquella solicitud extraña e inquietante. Declinó educadamente la oferta y comenzó a retroceder lentamente, pero la vendedora insistió con una intensidad que se volvía cada vez más amenazante. Las otras vendedoras del mercado fantasmal comenzaron a dirigir sus miradas hacia Esperanza con una atención siniestra que la hizo sentir como una presa, rodeada por depredadores hambrientos. Esperanza corrió desesperadamente hacia la salida, pero cuando se volteó para mirar por última vez, el mercado había desaparecido completamente. Solo quedaba la plaza vacía, iluminada por farolas solitarias, que proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento frío. Al llegar a su casa, Esperanza encontró el paño blanco ensangrentado, clavado en su puerta con un alfiler de hueso tallado. Durante las siguientes semanas, voces femeninas comenzaron a cantar en su cocina todas las madrugadas, cantilenas antiguas en zapoteco, que la aterrorizaban hasta que el sol amanecía. Nuestro tercer testimonio proviene de Joaquín Mendoza, un conductor de autobús de 60 años, que durante décadas había recorrido las carreteras serpenteantes que conectan los pueblos remotos de las montañas oaxaqueñas con la civilización moderna. Joaquín creía que había visto todo lo que estas tierras ancestrales podían mostrarle a un viajero experimentado. En noviembre de 2023, Joaquín descubrió algo que cambió completamente su comprensión de estas montañas. Esa noche fatídica, mientras transportaba a un grupo pequeño de pasajeros, notó algo extraordinariamente extraño. En un pueblo que habitualmente resonaba con los ladridos nocturnos de docenas de perros, reinaba un silencio absolutamente sepulcral. Un anciano le explicó que hacía apenas 2 semanas los habitantes habían tomado la decisión desesperada de sacrificar a todos los perros del pueblo. Los canes habían comenzado a ladrar desesperadamente todas las noches hacia las montañas, señalando específicamente hacia las cumbres, donde las brujas ancestrales descendían para acechar. La noche que Joaquín decidió quedarse para observar los fenómenos extraños, aproximadamente a las 2 de la madrugada, comenzó a ver luces flotando sobre el pueblo, bolas de fuego que se movían con inteligencia propia, describiendo patrones complejos en el cielo nocturno. Dentro de cada esfera luminosa, podía distinguirse la silueta de una mujer, de cabello largo que parecía danzar en el aire. Las luces comenzaron a descender lentamente hacia las casas del pueblo, y Joaquín pudo escuchar voces femeninas cantando en un idioma que no reconocía. Los habitantes del pueblo habían sellado puertas y ventanas con símbolos protectores, pero las entidades flotantes parecían burlarse de estas defensas sagradas. Joaquín abandonó el pueblo antes del amanecer, convencido de que había presenciado algo que la mente humana no estaba preparada para comprender. Los siguientes 3 encuentros, aunque igualmente aterradores, fueron documentados de manera más breve debido a la naturaleza traumática, que impidió a los testigos dar detalles completos. Nuestro cuarto relato nos lleva a una iglesia abandonada en una comunidad indígena gemota. Roberto Vázquez, guía turístico de 35 años, descubrió que el templo había sido sellado porque una secta de brujas se reunía en su interior. Cuando Roberto y sus amigos entraron para explorar, encontraron símbolos extraños grabados en los bancos y velas negras que aún ardían, a pesar de que el lugar había estado cerrado durante meses. Un olor putrefacto llenaba el aire, mezcla de incienso rancio y algo mucho más siniestro. Cuando intentaron salir, descubrieron que la puerta se había cerrado por sí sola y no respondía a sus esfuerzos desesperados. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar voces, provenientes del altar, rezos en latín invertido, que hacían que sus cuerpos temblaran involuntariamente. Roberto y sus amigos pasaron 6 horas atrapados
mientras las voces se intensificaban y sombras comenzaban a moverse por las paredes, sin que hubiera nada que las proyectara. Al amanecer, la puerta se abrió súbitamente, y finalmente pudieron escapar del lugar maldito. Nuestro último testimonio es particularmente inquietante por su naturaleza sobrenatural evidente. Este encuentro final ocurrió en la playa de Mazunte, donde Isabela Romero, una turista italiana de 28 años, experimentó un encuentro que la obligó a huir de México para siempre. Mientras caminaba sola por la playa a medianoche, Isabela encontró a una mujer extraordinariamente hermosa, vestida completamente de negro, que le ofreció leer su destino. La mujer tenía una belleza sobrenatural que hipnotizaba, pero cuando Isabela miró hacia el suelo, se dio cuenta de algo absolutamente aterrador. La mujer no proyectaba sombra alguna, bajo la luz brillante de la luna llena. Presa del pánico, Isabela corrió desesperadamente hacia su hotel, pero durante toda la noche pudo escuchar risas femeninas emanando de las olas del mar, como si el océano mismo se burlara de su terror. Aunque estos últimos relatos son más breves, su impacto en las víctimas fue igualmente devastador. Estos 5 encuentros con las brujas ancestrales de Oaxaca nos recuerdan que México, bajo su fachada moderna, sigue siendo una tierra donde lo ancestral y lo sobrenatural coexisten en las sombras más profundas. Las montañas de Oaxaca guardan secretos que la modernidad no ha podido erradicar completamente. Si alguna vez viajas a estas tierras místicas, recuerda respetar las tradiciones y advertencias locales. No todos los encuentros con lo sobrenatural terminan con los protagonistas vivos para contar la historia. Y tú, que has llegado hasta el final de este relato, comenta cuál de estos 5 encuentros te perturbó más. ¿Fue la bruja flotante de Miguel? ¿El mercado fantasmal de Esperanza? ¿Las bolas de fuego de Joaquín? ¿La iglesia maldita de Roberto? ¿O la mujer sin sombra que encontró Isabela? Si quieres conocer más relatos de terror sobrenatural mexicano, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias escalofriantes.